Quiero agradecer esta invitación desde lo más profundo de mi ser a Césped, que de modo incansable inspira, impulsa, enamora, congrega, como esta jornada internacional, a realizar cambios profundos, emancipadores, transversales, resemantizadores, transcomplejizadores a nivel transepistemológico, sociohistórico, cultural y planetario, sostenidos en el faro teleológico de sus objetivos éticos, sociales, nocioepistemológicos y neuropsicobioemocionales. Y con ello, en la persona que funda, dirige desde una energía y creatividad ilimitada, agradecer al doctor Carlos Wiltre. También con admiración y gratitud agradezco a la doctora María del Rosario Fernández por su permanente consideración y apoyo, y a todos los y las exponentes de esta jornada, con los cuales he tenido el privilegio de coexistir en diferentes contextos y bellas situaciones. Esta presentación va a tener 4 partes. La primera parte comenzaré con una introducción o resumen. La segunda parte con algunas preguntas preliminares, haciendo con ello un guiño a la pedagogía de las preguntas. Tercera parte será apoyada con algunas diapositivas, dado que la información es un poco condensada, y será el esbozo de complejizar o entretejer hologramáticamente la inteligencia artificial con la inteligencia natural, ejemplificando con propuestas de investigaciones que podrían contribuir a direccionar el planeta, y más específicamente a la educación y la aplicación del principio dialógico o de la doble dialéctica en ambas inteligencias, en dirección a potenciar una naturocultura y con ello una inteligencia cyborg. Estas 2 inteligencias que hago referencia sería la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Y una cuarta parte y final, trataré de hacer algunas propuestas preliminares de una nueva relación recursiva, dialógica y hologramática entre la inteligencia artificial y la pedagogía de la coexistencia. Comenzando por la primera parte, diré que en el día de nuestro coexistir en el planeta nos encontramos con 2 tipos de realidades. Una es la realidad cultural, que son las realidades pensadas y creadas por el hombre. Y la otra, las realidades naturales, que no han sido creadas por el hombre, ni pensadas por el hombre, producto de la evolución biológica o de otras múltiples explicaciones filosóficas, místicas, mágicas, mitológicas, etc. Realidad natural que el hombre ha utilizado imitando, controlando, sometiendo y depredando para su supervivencia. A veces con un respeto mutuo y cuidado desde una ecología profunda, y otros de modo muy irracional y, como señalé, muy depredador. Lo que suena paradojal, porque el único animal Homo sapiens con el alma racional, según Aristóteles, que como ser vivo solo constituye el 2% de la biomasa del planeta, según los estudios biológicos. Y según estos mismos estudios, en el 2100 se habrá destruido el 95% de la biomasa del planeta, del único planeta que hasta ahora se sabe que es donde existe la vida, y es el mismo planeta donde se extinguen 150 especies vivas cada día. Conservar y en lo posible recuperar la vida y las condiciones que la preservan es precisamente para muchos el principal uso presente y futuro de la inteligencia artificial. Para otros biólogos como Donna Haraway, que valida la realidad cyborg y promueve la naturocultura como un método integrado de describir y vivir las máquinas artificiales y los seres vivos, sugiere como camino la creación de un vínculo de parentesco con las familias multiespecies de todo lo vivo y natural que nos rodea. Aquí ocurre un primer encuentro con la pedagogía de la coexistencia, porque para coexistir primero hay que ser ontológicamente,
no solo como ente o cosa, es decir, no solo ónticamente. Independiente de que se considere que la esencia antecede a la existencia o viceversa, tanto los esencialistas como los existencialistas reconocen en el hombre esta dimensión que lo distingue del ser o la nada, del existir o del sinsentido existencial nihilista. La coexistencialidad se construye a partir de estos dos componentes esenciales y existenciales. Se requiere de ambos para poder coexistir. Solo se puede coexistir con la otredad existiendo y solo se puede existir siendo, pero no de cualquier manera. La filosofía, la literatura y el cine se han nutrido de relatos sobre cómo la humanidad ha confundido ser con pseudo-ser, existir con pseudo-existir y coexistir con pseudo-coexistir. Ni siquiera basta ser esencialmente para poder coexistir. Se requiere ser auténtico y por ello liberado e incluido hologramáticamente, vale decir, copoéticamente, co-conscientemente, co-emergentemente, co-amorosamente, co-nutritivamente, etc., en el mismo tiempo y espacio que se existe y donde en realidad uno es. La coexistencialidad sabe que lo vivo se ha convertido en imprescindible, de modo que se hace casi imposible imaginar la vida en realidades artificiales y virtuales, incluida una inteligencia que le sea afín. Como bien lo señala el pensamiento complejo, una fuente de novedad que puede constituir un problema, nunca debe atacarse o destruirse. Se debe validar y complejizar. Si no ocurre un efecto contrario. Como bien lo expresan dos dichos populares, lo que no tomo me toma, o lo que resiste persiste. Así como la mariposa en su metamorfosis deconstructiva valida al gusano para utilizar su materia para construir sus alas para poder volar, es decir, para construir una relación más compleja de mayor pluriconectividad con la vida, el coexistencialismo, a través de sus propuestas pedagógicas, psicológicas y antropológicas, propone validar la inteligencia artificial para complejizar, es decir, para aumentar el entretejimiento del complexos o redes de acciones y retroacciones que de modo recursivo, hologramático y dialógico aumentan el encuentro de todos los habitantes del planeta como en un consistir vidafílico, de amor y por ello de cuidado y promoción de la vida teleológicamente propio y natural de todo ser que la contiene. Y también aumentar el encuentro de todos los habitantes del planeta en un existir próximo fílico de un amor, comunicación, compasión explícita con todas las multiespecies de sus prójimos vivos del único planeta donde hasta ahora es distinguido y valorado porque contiene vida, autoincluyéndose como esencial existencial y como mismidad, otredad ecosóficamente, desde el amor y la autovalidación como parte de todo en la vidafilia y prójimofilia universal. Y ahora como segunda parte las preguntas preliminares. Algunas preguntas para la reflexión. ¿A qué se llama inteligencia en los ámbitos educativos y científicos? ¿Qué tipo de inteligencia se asocia a las máquinas artificiales y cuáles no? ¿Cuáles son los aportes actuales y futuros de la inteligencia artificial en las distintas dimensiones del bienestar integral de los habitantes del planeta? ¿Qué prejuicios puede tener para la inteligencia natural la inteligencia artificial? ¿Existen múltiples y distintas inteligencias? ¿O existe una inteligencia única y global que funciona como un todo pluricomplejo, entretejido hologramáticamente, donde el todo siempre está en la parte y la parte siempre está en el todo? ¿Qué diferencias se podrían encontrar entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural si se le aplicaran principios tales como constructivismo, cognitivismo, adaptabilidad, modificabilidad cognitiva o inteligencia dinámica o neurometacognición, funciones ejecutivas, procesos afectivo-cognitivos, autopoiesis, acoplamiento estructural congruente, bienestar integral, biopsicosocioafectivo axiológico, entre otros? Me refiero al bienestar integral biopsicosocioafectivo axiológico, que
que considero que es el único bienestar por el que vale la pena trabajar. ¿Qué participación se nos ha otorgado especialmente a los educadores en todas las planificaciones, decisiones y acciones que se hacen y se proyectan en relación al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Tiene sentido humanizar las máquinas, naturalizando su inteligencia, sus emociones y valores, y maquinizar los mismos procesos en los humanos? ¿Por qué la cantidad de tiempo y el uso del tiempo en el vivir están tan asociados o influidos por la cantidad y novedad de las máquinas artificiales pensadas y creadas por los seres vivos? ¿Es responsabilidad de las máquinas artificiales o de los seres vivos que los Homo digitales ocupen cada vez menos tiempo para convivir, comunicarse, mirarse, interactuarse, amarse, acariciarse, escucharse, verse, etcétera? Actualmente el promedio de tiempo que se permanece pseudo comunicado o con notificados con algún tipo de pantalla es de 6 horas diarias. ¿Por qué puede llegar a ser más fácil prohibir o predicar sobre la cantidad de tiempo que los hijos permanecen o deben permanecer frente a las pantallas, que dedicarles tiempo para tener goces de intimidad coexistencial con ellos, siendo, existiendo, paseando, jugando, conversando, riendo, creando, amando, educando, transformándose, nutriéndose, etcétera, en el único irrepetible espacio y tiempo en que coexisten? ¿Será que nos va resultando más natural y práctico, fácil, disfrutable, anhelado y motivante estar frente a pantallas de máquinas triviales que frente al rostro y la mirada de los seres vivos con los que habitamos nuestros contextos familiares, escolares, recreativos, laborales, entre otros? Ahora, hablando de utopías y distopías sobre la inteligencia artificial, señalaremos que, que se han hecho muchas metáforas sobre el tema de la IA. Por ejemplo, se le ha comparado con un maravilloso auto que nos conduce por un sendero con paisajes cada vez más hermosos e increíbles, pero que nos conduce inevitablemente hacia un abismo. También se ha reinventado la distopía del mundo feliz de Aldous Huxley, con la imagen de todos los habitantes de la Tierra cayendo en un abismo, mirando un celular ahí pegado a sus ojos, esclavizados a una intraconexión casi total con ese tipo de comunicación y realidad. Pero a su vez también se ha destacado los beneficios de la IA, que de modo creciente aporta a la calidad de vida, en el bienestar psicobiosocial, en el aumento del tiempo de descanso, en la calidad y equidad de la educación y la salud, entre muchos otros beneficios. Se proyectan aumento de la longevidad por sobre los 100 años, aumento impensado de los coeficientes intelectuales, el encuentro con avatar de antepasados fallecidos, la representación audiovisual, el almacenamiento y combinación de información a límites inimaginables. La IA, como toda realidad, debe ser necesariamente descrita en su complejidad, por tanto, no dual ni dicotómica, aplicándosele cada uno de los principios de la epistemología de la complejidad a cada una de las afirmaciones, iniciativas, propuestas y aplicaciones en todo contexto y tiempo en que se proyecte el uso de la IA. Para empezar a para poder integrar y validar dos realidades percibidas como distintas, primero hay que distinguirlas. Entonces, haremos una distinción rápida en esta diapo. Dice aquí, claro, son ejemplos de aparentes contradicciones que deben entretejerse de modo que no sea una u la otra la alternativa, sino que sea simultáneamente la una y la otra alternativa, IN más IA. Bueno, la alternativa 1, ser vivo, por tanto biocéntrico, epigenético, psicobiosocial, y la alternativa 2, máquina artificial, trivial, taciturna, en lenguaje de Gregory Bateson. Sistema vivo, ya, autopoyético, el lenguaje de Maturana y Varela, ¿ya? Sistema no vivo, o máquina artificial, también el lenguaje de Varela y Maturana, autoorganizativo.
Hago esta distinción porque suele confundirse autopoiesis con una autoorganización, y Maturana ha sido muy claro que la autopoiesis está solo referida a lo celular y molecular. Lo autoorganizativo, no sé, que un proyectil pueda salir de un avión por la temperatura del avión, o se pueden hacer algunas adecuaciones en las relaciones con las personas, no es autopoyético porque no es molecular ni celular, ¿ya? Eh, un ser vivo eh, estructural y organizacionalmente puede operar como impredecible. Un sistema artificial estructural y organizacionalmente se diseña para ser predecible. Tanto es así que cuando una máquina artificial no es predecible se considera que está fallando, y incomprensiblemente cuando una persona hace cosas impredecibles que debiera ser que está funcionando bien como ser humano, se le empieza a considerar que está con un fallo o una patología. Eh, un ser vivo es un sistema constitutivo, o sea, se constituye psicobiosocialmente según el contexto en que se encuentre. Un ser vivo no se comporta, si está vivo y está sano, del mismo modo en un carnaval que en un funeral. Un sistema sumativo como la máquina más inteligente que pueden llevar a un funeral o a un carnaval es mantener la suma de sus cualidades estructurales y organizacionales, ¿ya? Eh, entonces, cualquier sea el contexto, si es buena máquina y buen instrumento bien creado, no se va a modificar si está nublado, si hace frío, si hace calor, si hay un motivo de sentir pena o sentir alegría. O sea, es una gran diferencia entre los dos sistemas. Un sistema vivo se define usualmente como un sistema observante o de segundo orden, ¿ya? O sea, un sistema vivo nunca observa sin la subjetividad propia que lo hace también constructor de la realidad que observa. Una máquina podría indudablemente adecuarse a eso, pero en realidad por ahora es más útil cuando observa la realidad tal como es, de manera, o sea, mientras más objetiva es la máquina por ahora, o sea, que sea un sistema, ¿verdad?, observado, ¿no? Que no observe y se modifique y cambie subjetivamente la realidad, sería mejor máquina. Un sistema vivo posee fundamentalmente locus de control interno, neuropsicosocioemocionalidad socioemocionalidad asociado a la autonomía, a la motivación intrínseca y al protagonismo existencial, que por lo general no lo usa, ¿ya? Eso me recuerda que mi maestro Humberto Maturana, en una de las primeras clases que tuve con él, dijo, bueno, yo no tengo duda que ustedes son sistemas vivos, pero tampoco tengo duda que ustedes tienden a operar como sistemas o como máquinas artificiales. Bueno, los sistemas no vivos poseen fundamentalmente locus de control externo, deben ser programados para operar de modo, entre comillas, autónomo. Bueno, hecha esta distinción, iniciamos un camino de intentar hacer lo que hay que hacer, como dijimos, para enfrentar cualquier realidad que la gente puede llamar de modo científico problema o desafío. Hay que validar esa dificultad o problema y luego complejizarla. Esto de alguna manera lo ha hecho Donna Haraway, esta bióloga, ecofeminista y filósofa, ¿ya? Ella, por ejemplo, ya escribió dos libros, ¿ya? Uno que se llama Manifiesto Cyborg y otro que se llama Ciencia, Cyborg y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, ¿ya? O sea, ya hay intentos concretos de integrar y validar una inteligencia cyborg que integra ambos tipos de inteligencia. Bueno, y aquí hay un intento, después de la distinción, se puede hacer una, obviamente, integración, fusión, acoplamiento, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces la inteligencia propia de los sistemas vivos, tenemos por un lado, y tenemos inteligencia propia de las máquinas artificiales. ¿Cuál sería un ejemplo, una propuesta de síntesis integradora? O sea, sumar
la visión 1 de seres vivos más la visión 2 de las máquinas artificiales? Bueno, integración y validación de las inteligencias de los sistemas vivos de las máquinas artificiales. O sea, validar e integrar ambos tipos de inteligencia, potenciando, o sea, usándola como un potenciador, generando una inteligencia cyborg en pro de la vida individual, colectiva y planetaria. Creo que siempre hay que ponerse, la gente lo agrega así como al final, pero que sea ético, ¿ya? Que sea deontológico, que sea moral. No se puede hacer nada integrativo entre las dos visiones si no es en dirección siempre de la vida, del bienestar integral de todas las personas del planeta, y con ello el bienestar, desde mi punto de vista, requiere de la axiología, requiere de la teoría de los valores. Y bueno, otra característica de los seres vivos, sus procesos son propios del cerebro como órgano social que opera como un todo integrado de modo neuro, psico, socio, motor, afectivo, cognitivo, o sea, nada separado, ni los estilos de aprendizaje, ni los hemisferios, ni el sistema límbico, de neocorte, ni del cerebro reptiliano, todos funcionan integrados. Las máquinas son procesos de una máquina artificial que opera con estructuras digitales que organizan sus estructuras, intentando reproducir procesos aparecidos, tratando neuro, psico, socio, motor, afectivo, cognitivo, que no son procesos obviamente naturales, pero tratan de hacer que los robots sientan, se emocionen, expresen un afecto, etc. ¿Ya? Pero claramente no son propios de un sistema absolutamente articulado, integrado, hologramáticamente integrado, ¿ya? Y otras características que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces con estos dos tipos, ¿ya? de máquinas que operan desde un sistema, digamos, de control, que produce, bueno, y expresa su inteligencia entre estas dos modalidades? Integrar los dos tipos de procesamiento podría contribuir de manera ética, constante y consensuada en la madurez y potenciación del bienestar neuro, psico, socio, motor o afectivo cognitivo integral de los seres vivos. Si se avanza en la integración de estos dos tipos de procesamiento para generar resultados de aprendizaje, resultados de cambio, de modificación, de crecimiento en la ciencia, fantástico. Siempre que se tenga presente, obviamente lo que vuelvo a reiterar, que sea de un modo ético, constante y consensuado. Y la última de estas comparaciones o propuestas de síntesis, los seres vivos suelen existir con exceso de ayer y mañana, matando el tiempo y la vida, dicen muchos filósofos. ¿Ya? Cultura capitalista tanática, dice Chulhan. ¿Ya? Viven fuera del tiempo, ya preocupados por lo que van a hacer mañana y con mucha culpa y sensación de incompletud por lo que no hicieron ayer. Las máquinas con su inteligencia artificial saben calcular y priorizar el tiempo con extrema exactitud. ¿Qué tal entonces si integrar la inteligencia natural y artificial para favorecer la optimización de un tiempo de calidad relacional conectado con la vida? Finalmente esta imagen es muy conocida y se hizo muy conocida con el programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein. Esta imagen representa eso y nos dice, de nosotros depende que estos dos tipos de inteligencia ingresen a un conflicto interminable, que a lo mejor concluyan que una destruya a la otra, o se llega a un encuentro integrador y cooperativo entre ambas inteligencias. Buscar la información que se requiere para abordar y resolver de modo autónomo, con sentido, eficiente, efectivo, eficaz y pertinente, los distintos desafíos que se requieren en la vida presente y en el futuro para operar de modo competente, autónomo, responsable, de modo ético, moral y deontológico en los diferentes contextos de pertenencia familiar, escolar, universitario, laboral, etc. Entonces, sugerencia: investigar el beneficio académico de utilizar la IA para que los estudiantes preparen previamente los contenidos que serán tratados para el desarrollo de habilidades y competencias durante la clase. Yo sé que esto ya se ha hecho, pero creo que no es suficiente.
También de modo específico investigar qué tipo de herramientas y estrategias de la IA favorecen la metodología del aula invertida o flipped classroom, que también sé que se han hecho y sé que es uno de los focos, pero sabemos que cuesta mucho lograr porque los estudiantes no son autónomos, ¿ya? No tienen los factores que Vic plantea muy bien para ser estudiantes autónomos y consentidos, ¿verdad? Y responsables en el manejo de su libertad como estudiante. Entonces suele no funcionar, pero yo creo que la IA podría ayudar mucho. Realizar investigaciones exploratorias sobre el modo de utilizar la IA en diferentes contextos educativos para generar, para generar desafíos, ambientes de experiencia de aprendizaje, para potenciar el aprendizaje activo, autónomo, la metacognición, el aprendizaje significativo, el mediado, por descubrimiento, etc. Sería un modo también de validar ya el cómo lo artificial favorece lo natural, en este caso la inteligencia. Bueno, desafío, transitar hacia una educación direccionada hacia la ética del cuidado, como lo plantea Carol Gilligan, o hacia la no violencia, como lo plantea Marshall Rosenberg, o hacia la validación matrística de los otros como legítimos en el convivir, como lo dice Humberto Maturana, hacia la solidaridad, hacia la coexistencia, la vida filia y la proximología, como bueno, lo dice Patricio Larcón, quien les habla. De la gentileza, la confianza y la seguridad psicológica, como lo dice Daniel Lumera. ¿Qué posibles investigaciones pueden surgir? Bueno, investigar los aportes que una educación vidafílica y prójimofílica puede aportar a la paz, al bienestar integral, a la felicidad, al amor, al consistir pleno en los tiempos y espacios micro y macro socio coexistenciales. Es tan claro con un desafío que me lo impongo de inmediato. ¿Ya? Feliz. Bueno, investigar científicamente el modo de asegurar que todos los tipos de usos de IA, en todo contexto y circunstancia, favorezcan la vida filia y la epistemología planetaria y universal. Y todo lo que plantea, y la ética del autocuidado, y la cultura matrística, etcétera, ¿ya? Otra problemática, los estudiantes, de acuerdo a la biología del conocimiento de Maturana, tienden a no operar como seres vivos, sino como máquina artificial. Yo les contaba que lo viví con él en una clase. Máquinas predecibles, con baja capacidad de acoplamiento estructural congruente. Bueno, investigación, utilizar todos los recursos de la IA para investigar las causas y con ello generar propuestas para disminuir que los seres vivos, que son sistemas constitutivos, autopoyéticos, seres con la plena posibilidad de ser libres, éticos y verdaderos, no operen como máquinas artificiales, o sea, como sistemas sumativos, predecibles, programables, domesticables, sometibles, etc. Y para finalizar, voy a volver a compartir la imagen de las mulas. Y como a modo de conclusión diré que desde la pedagogía de la coexistencia, que tiene como teleología primordial la filia o el amor en todos los sentidos y dimensiones del ser, existir y coexistir, inter y transpersonal, que se explicita en una educación vidafílica y prójimofílica, y se expresa transferida en acciones potenciadoras de la naturocultura, es decir, de la filia naturaleza y filia cultura integrada, de una filia educación, de un amor a la educación. Claramente cuando se ama la educación es imposible expresarse y se hace del todo posible experimentar cada día el goce educativo consistencial en plenitud. También se centra y se expresa en un filia saber o filosofía, amor al saber, y una filia conocer también, ya que es la epistemología, y en una filia lenguaje, o sea, en amar lo que nos permite coexistir, incluyendo la infinitud de los lenguajes y por ello pensamientos y conciencias, y no solo el lenguaje lingüístico verbal,
que ha sido el casi exclusivo tema de la filosofía del lenguaje y de la neuropsicolingüística. En este dominio, la IA ha tenido liderazgo en la valoración y creación de múltiples y otros lenguajes. Puede ser uno de los principales motivos de su éxito en cuanto al tiempo y recursos crecientes que los habitantes del planeta invierten en ella. Entretejer hologramática, recursiva e ideológicamente a la inteligencia natural y artificial, que desde su génesis siempre han estado unidas, dado que la primera creó la segunda, entretejiéndolas ontológicamente con los trascendentales esenciales del ser en sí o el ser en cuanto ser, es decir, el bien y lo bello, objeto de estudio de la axiología, teoría de los valores, ética y estética, y con lo verdadero, objeto de estudio de la gnoseología, del ser en cuanto ser, o con la existencialidad del ser en el mundo, con cada uno de sus objetos de estudio, como la epistemología, teoría del conocimiento del ser ahí, o el ser existencial, o ser histórico o sociopolítico. Solo la separación, la desconexión dual o dicotómica, que le otorga un mayor valor a una u otra de las inteligencias natural y artificial, generando una contradicción y lucha entre ellas, que inevitablemente, como en toda dicotomía que niega o valora como superior o mejor a una de las dos realidades percibidas como opuestas, contradictorias, connegadoras o concluyentes o en conflicto, tiende a finalizar con la exclusión o destrucción de una de las dos, como bien lo representa la lámina que se muestra. De nosotros depende cómo lo conocido, depende que los tipos de inteligencia dejen de tironearse o se destruyan mutuamente, y que se unan para alimentarse de modo cooperativo y simultáneo, cuidando que su alimento principal sea el imperativo categórico de lo verdadero, de lo bello, de lo verdadero y de la unidad, para que la unión de la IA y la inteligencia natural siempre se direccionen a potenciar planetariamente a un coexistir cada vez más vidafílico de amor a la vida y prójimofílico de amor al otro, donde cada estudiante y persona sea, exista y coexista de modo auténtico, inclusivo y liberal. Muchas gracias.